Buenos días, señores alumnos. El tema que nos toca ver es pues el tema de pancreatitis aguda, una enfermedad que dentro de las enfermedades digestivas, la pancreatitis aguda, en cuanto a admisiones hospitalarias, puede ser una de las más comunes, especialmente en países de primer mundo, diremos así, industrializados, países de tercero o cuarto mundo en vías de desarrollo todavía tenemos las enfermedades infectocontagiosas, la salmonelosis, la fiebre tifoidea, las famosas disenterías como causa más común, ¿no? Todavía tenemos esas patologías, pero la pancreatitis no deja de ser frecuente. En la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, durante los años que estuvimos allá, ah, tuvimos siempre una incidencia alta de pancreatitis. Ah, Incluso a veces teníamos 3, 4, 5, 6 pancreatitis en un mes, a veces 2 o 3 en una semana, y de diferente etiología, pero la mayor parte eran secundarias a una calculosis biliar o eran también secundarias al alcoholismo, menos frecuentes, más frecuentes las litiásicas en las mujeres y en los hombres el alcoholismo, y alguna que otra vez vimos una pancreatitis por dislipidemia, ¿no? Por hipercolesterolemia, pero por lo general esa era la frecuencia con la que hemos llegado a observar este tipo de pancreatitis en la unidad de terapia intensiva, y las estadísticas generales a nivel mundial pues avalan no más que la incidencia es bastante alta de la pancreatitis aguda, y también la pancreatitis que se llega a infectar y nos da la necrosis pancreática infectada, o sea, con proceso séptico y disfunción orgánica múltiple, es una de las más temidas en cualquier parte del mundo, y obviamente tiene una alta mortalidad según los diferentes scores que hay para esto, el IMRI, el Glasgow, el score de Apache, el score de Baltasar imagenológico, pero creo que el Apache siempre va a ser una de las herramientas, el SOFA. El Quick SOFA ya se está dejando de lado, pero el SOFA en sí se puede seguir utilizando para hacer las valoraciones de estos pacientes al ingreso a su ingreso a la sala. Dentro de los aspectos, como un resumen de aspectos fundamentales, eh, vamos a ver la definición que, como ya lo dice la definición, pues su sufijo dice itis, ¿no? Pancreatitis. Es un proceso flogósico inflamatorio del páncreas, ¿no? Que puede presentarse de forma aguda o de forma subaguda, o puede ser una pancreatitis crónica en su modo de presentación, pero hay una inflamación, ¿no? Lo fundamental es que hay una inflamación, hay una flogosis. Y además de eso, una autodigestión del páncreas, ¿no? Ahora, muchas causas pueden precipitar también la pancreatitis, no solamente los dos factores que hablamos antes. También pueden desarrollar, por ejemplo, estadísticas americanas, europeas, la incidencia de pancreatitis en la población puede ser de 3 a 7%, especialmente en pacientes que tienen calculosis, y hasta un 10% en alcohólicos, ¿no? Ahora, los estudios para hablar una y otra, pues la primera, las litiasis producen obstrucción e hipertensión intracanalicular, y las alcohólicas, pues por los radicales oxidrilo, ¿no? Y ahí vemos los aspectos genomoleculares que vamos a tener que ver. Hay que ver que hay una sensibilización de las células acinares a la colecistoquinina, hay una potenciación de la colecistoquinina en la activación de factores de transcripción, y ahí entramos a la parte genomolecular. Tenemos factores nucleares como el factor kappa B,
y también la activación de proteínas, ¿no?, de lisosomales, la generación de metabolitos tóxicos como es el acetaldehído y ácidos grasos y ésteres etílicos, ¿no? También habrá pues sensibilización del páncreas a los efectos tóxicos que pueden tener algunos virus, como el coxsackie-virus. El virus del COVID también produce pancreatitis. La activación, ¿no?, de las células estrelladas por el acetaldehído y el estrés oxidativo que sufre el paciente llevará a una incrementada producción dentro del proceso inflamatorio a la aposición de colágeno y de otras proteínas matrices. Bien, entonces estamos haciendo un resumen de todo lo que acá está comentándose, pero lo vamos a ir profundizando. Y entonces tenemos la hipertrigliceridemia, que es, habíamos dicho, son ácidos grasos libres que son liberados a partir de triglicéridos en concentraciones tóxicas, ¿no?, por acción de la lipasa pancreática dentro de los capilares pancreáticos. También habrá activación prematura de los gránulos de zimógeno dentro del páncreas y esto inicia la autofagia pancreática. También tenemos en la parte genomolecular, estoy haciendo un resumen nada más, la parte genocitomolecular, la mutación de ciertos genes tipo CFTR que pueden producir pancreatitis. Una explicación para esto de las mutaciones genómicas está asociada a la producción de la bilis y cuanto más concentrada es esta, mayor activación, ¿no?, dependiendo del fenotipo del paciente, y esto va a llevar también a obstrucciones ductales y a funciones alteradas del asino pancreático. También en la pancreatitis aguda no hay que olvidar el trauma, y esto recuerdo un caso de un muchachito de 14 años que tuvimos hace unos 10 años o más, que tuvimos en la unidad de terapia intensiva, y el muchachito jugando fútbol en recreo se puso en el arco, salieron al recreo, se puso en el arco y recibió un bombazo tremendo, alguien con patada de mula, y esto no le produjo ese rato solamente un malestar porque llegó a tapar el posible gol con el abdomen, pero fue un bombazo, ¿no?, un tremendo patadón, y no, que lo metió dentro del arco al muchacho, y que no era un muchacho pequeñito, ¿no?, era un muchacho grande, unos 14 años, y 13, 14, y resulta que empezó a doler, no de inmediato, fue a su casa. Primer día acabó sus actividades, segundo día con menos ganas, el tercer día ya apareció un dolorcito muy fuerte a nivel del epigastrio, en todo el abdomen, empezó a tener náuseas, vómitos frecuentes, hasta que en la noche lo decidieron internar sus papás e hizo una pancreatitis postraumática. El trauma no hay que dejarlo de lado, pues parece que sí, tiene nomás cierta ascendencia el trauma, ¿no? Luego vamos a ver, además de los aspectos genocitomoleculares y la fisiopatología clínica, pues la misma clínica y el diagnóstico hacemos, nos ayudamos con los scores para ver los índices de mortalidad. La imagenología, que es fundamental, especialmente el CT scan, ¿no?, la tomografía computarizada, ¿no?, que ayuda mucho, también la resonancia magnética puede ayudar, ¿no? Y la imagenología es fundamental para ver los scores de progreso. Tenemos un score que se utiliza mucho, que es el de Baltasar, todavía se está utilizando, pero también hay el índice de severidad, el Ramson, Pasternak, Apache, en fin, hay otros scores, cuando ya hay sepsis, el score de SOFA, y bueno, y finalmente veremos el manejo básico, los fundamentos del manejo básico. Dentro de las generalidades, se ha visto que en modelos de animales estudiados, la fisiopatología y la patogénesis de la pancreatitis aguda no es muy comparable, ¿no? Pero hay un denominador común, ¿no?, el proceso inflamatorio, tanto en los animales de estudio como también en el ser humano. Ahora, 75% de los casos
de pancreatitis en humanos están dados, y habíamos dicho, por calculosis y más en las mujeres, y excesiva ingesta de alcohol, más en los varones, en nuestro medio. Ninguno de los animales estudiados pudo llegar a hacer una pancreatitis, ya sea por cálculo o inducida por el alcohol. Eh, Eso no se ha visto en los animales estudiados. En realidad, en resumen, pues el agente comúnmente usado en los animales para inducir pancreatitis es la ceruleína, y asimismo la dieta insuficiente en etionina colina no inducen la flogosis pancreática. Se ha visto que no inducen la flogosis pancreática en el ser humano, pero sí en los animalitos. Sin embargo, cambios bioquímicos y citomoleculares vistos en fases tempranas de la pancreatitis son casi constantes en diferentes modelos animales, y cambios similares pues se han demostrado en los seres humanos. La definición. Entonces estaríamos con un proceso inflamatorio del páncreas que deberá ser sospechado en cualquier sujeto que tenga dolor abdominal severo, y dependiendo de la severidad del cuadro, se van a solicitar los elementos de ayuda diagnóstica y de gabinete. El dolor severo abdominal puede ser variable, ¿no? Pero puede ser persistente, puede estar localizado a nivel del epigastrio o en el hipocondrio derecho, o más infrecuentemente también en el flanco izquierdo, por ejemplo, ¿no? Esto en relación a la cola del páncreas. En pacientes ya con calculosis biliar que portan cálculo, es importante esto del cálculo. El dolor por lo general va a ser bien localizado en el hipocondrio derecho, de inicio súbito, de mucha intensidad como cólico en los primeros 20 a 30 minutos, en contraste con los pacientes cuya causa de la pancreatitis es genohereditaria, no es genomolecular hereditaria por condiciones epigenéticas o también metabólica. Las pancreatitis alcohólicas cursan por lo general con un inicio más solapado que las producidas por cálculo, ¿no? Debido a calculosis. Y el dolor abdominal en las alcohólicas es poco localizado y no siempre presenta al día siguiente de la ingesta. La ingesta puede ser de 2 o 3 días, lo cual acontece a veces en nuestro medio, con las famosas fiestas, las prestes que pueden llegar a durar así, pero el corolario de esto es que además de beber, pues consumen grasas, chancho o cordero, que son grasas tremendamente proexcitadoras del trabajo colecistoquinético, ¿no? O sea, que aumentan la quinesis hepatobiliar, y esa es otra causa, las grasas, pues la alimentación, para que se activen los gránulos de zimógeno y se produzca la autodigestión del páncreas. Un 50% de los pacientes pueden cursar con un dolor, no todos, sino 50 no más por ciento, un dolor referido a la espalda baja. El dolor puede ser a veces persistente por varias horas y a veces puede aliviarse con cambios posturales, pero no se alivia en su totalidad. Dentro de la cascada de eventos precipitantes de la pancreatitis aguda, tenemos en primer lugar a los radicales oxidrilo, ¿no? Tenemos la calculosis y la pancreatitis que llevan a la pancreatitis. Tenemos las dislipidemias y las pancreatitis. Tenemos los traumas, sean estos macro o micro. Como ejemplo de microtrauma vamos a citar el cirujano que cuando entra a hacer una inspección retroperitoneal llega a ver el páncreas y no lo quiere ni mirar, ¿no? No lo quiere tocar, mucho menos tocar, porque se resiente fácilmente el páncreas, y el solamente hecho de tocar el páncreas al hacer un examen retroperitoneal buscando algún problema de un abdomen agudo, el solo rozarlo muchas veces puede desencadenar posteriormente, luego de la cirugía, una pancreatitis. Factores heredables, la heredabilidad, las mutaciones genéticas, factores de transcripción génica, translocaciones, los fenotipos, ¿no? Los fenotipos que están tan de moda,
gente que tiene fenotipos. Recuerdo muy bien de una persona que hasta sus 25, 27 años, en la unidad lo admitimos, era pastor, hijo de pastores de la iglesia, no me acuerdo, metodista, evangélica, no interesa cuál, pero sus papás y toda la comunidad donde él vivía, pues no tenían por costumbre beber. Salió el elegido, el muchacho de 25, 27 años, salió elegido como representante zonal de la zona y lo obligaron a tomarse un trencito de colores, ¿no? Aquí se estila mucho el trencito y al segundo día de haber estado en esa fiesta, en la posesión que tuvo como presidente de la zona, del barrio donde vivía, pues hizo una pancreatitis. Los papás hicieron lo imposible, hizo disfunción orgánica múltiple, hizo sepsis, estuvo como 3 a 4 semanas en la unidad de terapia intensiva. Él jamás había bebido un solo trago hasta sus 27 años y bebió ese día por primera vez. Es así que, digo yo, no es necesario beber en cantidad todos los días, no es necesario, ¿no? Tener que llegar a beber todos los días para que la pancreatitis se presente, no puede ser la primera vez que se presenta, ¿no? Y listo, a la primera vez de tomar unos cuantos tragos, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio en este sentido de que no siempre los bebedores habituales, crónicos, van a hacer pancreatitis, a veces no lo hacen, ¿no? Y los que beben por primera vez, aunque sea a sus 30 o 40 años, pueden hacer una pancreatitis. Luego tenemos este famoso gen de la mutación transmembrana de la fibrosis quística, que lo vamos a ver en detalle también, y los casos de hipercalcemia. En la etiología entonces tenemos acá mecánica tóxica metabólica por drogas, infecciones, trauma, congénitas, vasculares, misceláneas y genéticas. Entonces, dentro de las mecánicas tienen a cabo una serie de, desde los cálculos, las ascariasis, ascaridiasis, a los divertículos periampollares, el CA periampollar, las estenosis ampollares, la obstrucción o constricción duodenal, dentro de las tóxicas el etanol, el metanol, tremendo alcohol, malísimo, pésimo, no hay buen alcohol, los venenos de escorpión, de serpiente, la intoxicación o intento de suicidio por órganos fosforados también puede desencadenar una pancreatitis. Dentro de las metabólicas tenemos las dislipidemias, las tipos 1, la 1, la 4 y la 5, asociadas muchas veces a hipercalcemia o las hipercalcemia independientes de dislipidemias. Luego, por drogas tenemos la pentamidina, el isocianato de pentamidina, la didanosina, el metronidazol, que se consume bastante, ¿no? La tetraciclina, que también se consumía, el mismo diurético, la furosemida, los diuréticos tiacídicos, las sulfas, acá tenemos a las sulfas, la aspirina, el ácido acetil salicílico, la azotioprina, luego el ácido valproico, los salicilatos, estrógenos, calcio, todo esto también puede llevar a una pancreatitis. Dentro de las infecciones tenemos las virales desde ya y luego tenemos la que estamos confrontando, el COVID-19, ¿no? Pero también las virales de las parotiditis, el virus Coxsackie, el de la hepatitis B. Hemos visto en una clase anterior, hemos hablado de los aspectos genocitomoleculares de la hepatitis B, C y D, ¿no? Con algunos grupos, ¿no? Porque con otros grupos no hubo caso. El citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, el HIV, ¿no? del SIDA. Luego tenemos bacterias como el micoplasma, la legionela. En algunas partes del mundo la legionela es como causa fundamental para las estadísticas americanas. La leptospirosis, la misma salmonelosis y el aspergillus fumigatus está apareciendo con relativa frecuencia. Luego algunos parásitos, toxoplasmosis
y algunas ascaridiasis, cristosporidiasis, traumas, ya sean, como ya les he dado ejemplo, un pelotazo, macrotraumas, micotraumas, y esto que se produce durante la pancreatocolangiografía retrógrada, el RCP, cuando se hace la esfinterotomía. Muchas veces a partir de esto aparece la pancreatitis por tratar de hacer una pancreatografía. Congénitas, bueno, pues ahí tenemos el colodococele tipo 5, el páncreas divisum. Estos son formas congénitas, el sujeto llega con esto a la vida, ¿no? O sea, llega desde que nace. Vasculares, pues isquémicas por hiperfugo, la hipoperfusión, y esto es parte de la pancreatitis, porque en la pancreatitis hay un estado de shock. Paciente con pancreatitis, no hay que olvidarse, es un paciente que está tan deshidratado como un gran quemado. Eso acuérdense siempre. Acuérdense, el paciente con pancreatitis aguda está tan deshidratado como un gran quemado. Me gusta encontrarle rima para que se acuerde. El ateroembolismo, las vasculitis, la poliarteritis nodosa, el lupus eritematoso, aquí ya estamos hablando de algunas enfermedades, de colagenopatías, vasculitis, en fin. En los misceláneos, pues tenemos el embarazo, el RSP, la pancreatocolangiografía retrógrada, los trasplantes renales y la deficiencia, pues esto congénito también, la alfa-1 antitripsina, ¿no? Y genéticas ya, pues mutaciones, translocaciones, etcétera, y el SPINC, que es parte de los factores de protección defensivos para no hacer pancreatitis. Acá en el SPINC hay un defecto y puede que falte uno de los factores que es muy importante para evitar la pancreatitis, porque en la pancreatitis, así como en la úlcera péptica, duodenal, gástrica, hay factores defensivos y agresivos, y en el páncreas también tiene sus factores defensivos para evitar la pancreatitis. Los eventos precipitantes más comunes. Muchos pueden precipitar una pancreatitis y hemos visto todas las causas etiológicas, pero las establecidas hasta el momento: alcoholismo 10, calculosis 3, traumas micros o macros y genocitomoleculares y otros son menos del 1%. Ahora, la pancreatitis inducida por el alcohol. Vamos a ver eso en la primera parte, ¿no? De la fisiopatología ya. La sensibilización de las células acinares a la colecistoquinina, pues eso es el estímulo primario, con activación prematura, y esto es importante, de los gránulos decimógenos. Si los gránulos decimógenos no se activan, no va a haber autofagia pancreática. O sea, lo primero es el daño hacia las paredes de los gránulos decimógenos. Va a haber una potenciación de los efectos de la colecistoquinina por medio de algunos factores genomoleculares. ¿Cuáles son los factores genomoleculares dentro de la fisiopatología genocitomolecular? El factor FNKB, que es el factor nuclear kappa B. Luego tenemos el factor activador proteínico tipo 1, el FAP1. Estos son dos factores que intervienen pues activando a los gránulos decimógenos y alterando la permeabilidad de las paredes de los gránulos decimógenos. Ahora, la sensibilización del páncreas, ¿no?, al efecto de tóxico del virus Coxsackie, pero también se ha visto que hay una sensibilización del páncreas al virus COVID por factores, pero en este caso por el Coxsackie, por factores transcripcionales, y en el otro caso del COVID es porque estamos enfrentando eso, tenemos una cascada citoquímica que puede inducir disfunción orgánica múltiple del COVID-19, y hay entre el páncreas, ¿no?, con una pancreatitis. A ver, analicemos este factor nuclear kappa B, ¿no? Entonces, varios estudios, sugieren que la activación prematura del tripsinógeno contribuye importantemente a la injuria acinal. O sea, tiene que haber inicialmente esa conversión del tripsinógeno en tripsina. Ahora bien, el factor NKB, nuclear kappa B, que es el que induce la respuesta inflamatoria pancreática y sistémica. Este factor es colaborado por una respuesta mediada ¿por quién? Por la calcineurina NFAT. O sea que para que actúe el factor nuclear kappa B necesita de la calcineurina NFAT,
que actuaría como una fuente como un receptor de señalización a nivel intracelular, aperturando de esta manera la entrada de calcio, o sea que antes de que vaya a actuar el factor nuclear kappa B, necesita de la calcineurina NFAT para que actúe como un receptor, ¿no? Como una fuente de un receptor de señalización, como un toll-like receptor a nivel intracelular que apertura los canales de entrada de calcio y además a la interleuquina 6. Además de eso, ¿no? Pues este factor nuclear kappa actúa como corresponsable para posteriormente provocar la injuria pulmonar que va a terminar en un síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea que este factor nuclear kappa B es muy importante junto con la calcineurina NFAT. Ahora, la señalización patológica calcio dependiente estará dada por los lisosomas y los gránulos de simógeno. Ahora, el rol de los cambios del pH celular y extracelular, las células mismas epiteliales del conducto biliar y las diferentes cascadas del medio interno que se van activando, la cascada de la coagulación, la cascada de la inflamación, la cascada de las citoquinas, la cascada del complemento, en fin, todas esas han sido implicadas pues en la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Seguimos pues con el factor nuclear kappa B. Conjuntamente con este factor kappa B, ahora aquí viene el retículo endoplásmico, que tiene una importancia fundamental desde el punto de vista citomolecular. El retículo endoplásmico y el estrés oxidativo, conjuntamente con la inducción de vías defectuosas autofágicas asociadas citomolecularmente a un toll-like receptor, a un TLR tipo 4, son fuente importante del conjunto fisiopatológico de la pancreatitis. Así que el factor nuclear kappa B va a necesitar, y hace un momento hablamos de un elemento que jugaba un rol como un toll-like receptor, como un receptor de peaje, de presentación. Entonces, este TLR4 es un presentador para que se inicie la inflamación in situ dentro del páncreas. Componentes de la pared celular bacteriana, por ejemplo, de los bacterios gram negativos, lipopolisacáridos, conjuntamente con agentes agresivos, como son los radicales oxidativos del alcohol etílico, metílico, y alimentos abundantes en ácidos grasos, van a contribuir pues mucho y en mucho a la severidad de la pancreatitis. O sea que será pues una muy mala combinación el hecho de salir a tomar unos tragos, ¿no? Y al volver a la casa o al día siguiente, cuando vuelven al domicilio, pues dicen, ay, cara, qué hambre tenemos, ¿qué hacemos? Y entonces vamos a comer un fricacho, como dicen comúnmente. En mis épocas, en la facultad, pues a veces festejábamos el haber vencido una materia de las difíciles, y pues para volver a la casa, pero no pues al día siguiente, ¿no? Siempre era nomás en una hora aceptable, dos de la mañana, a lo mucho 3 de la mañana, había pues una fricasería por ahí muy famosa, no voy a hacer propaganda, ya creo que ya no existe, y resulta que pues íbamos a terminar ahí a comer un plato picante de fricase, pues estaba abierta desde las 12 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana, o toda la mañana esa fricasería. Mala combinación. No se puede ingerir alcohol con grasas. Es provocar al demonio mismo para que aparezca la pancreatitis. No se olviden de este aforismo. La pancreatitis, al igual que la sepsis, la pancreatitis mata. Ahora bien, aquí tenemos, habíamos dicho del retículo endoplásmico, y aquí tenemos el trabajo que hace el retículo endoplásmico, que se lo ha denominado, está escrito en inglés, la respuesta proteica no encubierta del retículo endoplásmico, ¿no? El estrés del retículo endoplásmico provoca una excesiva acumulación de proteínas, de calcio y un imbalance oxidativo que termina en la muerte de los acinos pancreáticos. A esto se denomina la respuesta proteica
undercover, podríamos decirse así, disimulada, no sea simulada, o sea, del retículo endoplásmico. Esta UPR es activada en las células acinares por un estímulo a largo plazo de alcohol, y a veces no tan de largo plazo, puede ser a la primera vez, con ésteres del alcohol y sus metabolitos intermediarios. Por eso se llama la respuesta del retículo endoplásmico, la respuesta proteica encubierta, ¿no? Es decir, muy disimulada. Ahora, aquí tenemos que se van a activar algunos factores como el XBP y el IRE1, que son activadores transcripcionales y posttranscripcionales que regulan genes que evitan el imbalance oxidativo y el UPR. O sea, dependerá de estos activadores transcripcionales para que unos sujetos hagan más fácilmente pancreatitis y otros no lo hagan. De eso depende también. Ahora, intracinarmente, esto es lo importante, ojo, intracinarmente, las enzimas, tiene que haber una activación de enzimas proteolíticas. Intraacinarmente tiene que haber una activación de las enzimas proteolíticas. No se olviden de eso. Intraacinarmente. Uno de los eventos más tempranos en diferentes modelos de pancreatitis aguda es el bloqueo de la secreción de enzimas pancreáticas. Mientras, dice, la síntesis continúa, es fundamental la activación intracinar de estas enzimas proteolíticas. Por eso, la activación intracinar de las enzimas proteolíticas es muy importante para que se produzca la autofagia, mismas que van a provocar la injuria autodigestiva del páncreas. Entonces, serán grandes cantidades, ¿no?, de tripsina activa intrapancreática que se van a ir activando, ¿no? Es un mecanismo que se ha propuesto de activación intraacinar y que lleva a la destrucción del páncreas. Tanto esto se ha visto en experimentación animal como en humanos, ¿no? Esto es un evento devastador, ¿no?, que ocurre tempranamente, apenas se generan grandes cantidades de activación de la tripsina dentro del páncreas. Entonces habrá un fenómeno de colocalización de las enzimas lisosomales, tales como, por ejemplo, la catepsina B, que la vamos a ver un poquito más adelante, y enzimas digestivas, que incluyen pues al tripsinógeno, y este tripsinógeno se va a convertir pues en tripsina. Esto ocurre pues en vacuolas inestables. ¿Y cuáles son las vacuolas inestables? Pues las células acinares, dentro de las células acinares. En las células acinares normales, por ejemplo, estos dos grupos de enzimas están reguladas por el aparato de Golgi. Pero en la pancreatitis temprana, la catepsina B cliva tempranamente, la activación de la catepsina B cliva tempranamente al tripsinógeno y lo convierte en tripsina dentro de la vacuola acinar, lo que lleva a la destrucción del acino pancreático y a la autofagia. Estas vacuolas, ¿no?, se van a romper y van a liberar tripsina intrapancreáticamente y extrapancreáticamente. Entonces, estos mecanismos de defensa normal del páncreas, pues son excedidos por la tripsina que se está activando, por las grandes cantidades de tripsina que se están liberando. A esto, la liberación intrapancreática de tripsina lleva a la activación, a su vez, en un círculo vicioso de más tripsina y otras enzimas pancreáticas, como la fosfolipasa. Pero también hay otra enzima, la quimotripsina, y también una que es muy peligrosa, la elastasa, la que va a salir a destruir todo lo que sea colágeno, ¿no? Y la tripsina también activa, y esa elastasa es muy importante en el derrame pleural. Esa tripsina también activa otras enzimas, cascadas de otras enzimas, que incluyen ¿a qué cascadas? Pues del complemento, ya habíamos dicho que habían varias cascadas activándose, la cascada de la calicreinquinina, la cascada de la coagulación, la cascada de la fibrinólisis, la cascada del complemento. Ahora, la liberación intrapancreática de estas enzimas pancreáticas lleva pues a la autofagia, a la
digestión y se crea un círculo vicioso de enzimas que empiezan a autodañar sus mismas células, las mismas células pancreáticas, activando más enzimas, más conversión de tripsinógeno en tripsina, y la destrucción se desplaza, invade toda la glándula, inclusive el tejido peripancreático. Por eso, dentro de la clasificación de Baltasar se habla pues de colecciones líquidas intraperipancreáticas. Ahora, la activación del tripsinógeno dentro del páncreas ocurre, hablando ya en tiempo, dentro de los 10 primeros minutos que se han activado intraacinalmente. Esto en el caso de las ratas de experimentación, ¿no? Con una gran liberación de colecistoquinina y análogos de la colecistoquinina y análogos de la ceruleína, un agente que pues se utiliza para inducir la pancreatitis en estos animales. Ahora, la activación del tripsinógeno ocurre antes de la injuria bioquímica o morfológica del ácido celular. Esto ya se ha visto como una evidencia dentro de la experimentación animal. In vitro, estos modelos han encontrado que hay una inhibición de la catepsina B que es activada, ¿no?, por una inhibidor de la catepsina que se lo llama E64D. El inhibidor de la catepsina B es el inhibidor E64D, de dado, ¿no? Y entonces estas observaciones pues dan un soporte a la activación de la catepsina y del tripsinógeno y la importancia de la colocalización de las enzimas digestivas pancreáticas y de las hidrolasas lisosomales. En suma, se sugiere que la completa inhibición de la catepsina B podría ser de beneficio. Ahí van a ir las terapias en el futuro, a tratar de inhibir a la catepsina B, que podrían prevenir pues la conversión del tripsinógeno en tripsina y la autofagocitosis pancreática, la autodigestión. Este mecanismo ha sido confirmado ya en estudios recientes en el mismo ser humano. Muy bien. La injuria microcirculatoria. La liberación de las enzimas pancreáticas daña pues el endotelio vascular, así como el intersticio, a las células acinales. Ya hemos visto todo este proceso, toda esta destrucción que es cuando invaden, ¿no? Y van a ocurrir cambios, por lo tanto, también a nivel circulatorio, especialmente microcirculatorio, pancreático y peripancreático, que lo que incluye son estados de vasoconstricción y de vasodilatación, los que están siendo mediados tanto por endotelinas, por óxido nítrico, activación de las sintasas, por algunos elementos adrenérgicos, por un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Por la vasodilatación hay estasis, aumenta la presión hidrostática, lo que va a llevar a trasudados, ¿no? Trasudados que van a rodear el intersticio intercélulo pancreático y peripancreático. Habrá por el hipoflujo hiposaturación de oxígeno, habrá por lo tanto isquemia, todo ello con la finalidad de incrementar, pues por una parte la permeabilidad capilar, facilitar la trasudación y el edema mismo de la glándula. A esto vamos a llamar, en esta fase vamos a hablar ya de una pancreatitis edematosa o pancreatitis intersticial. Muchos autores concuerdan en que no hay una verdadera pancreatitis edematosa. La pancreatitis es necrótica o necrohemorrágica, pare de contar, pero no puede ser así. Hay esta fase, no podemos saltar fases, y hay esta pancreatitis intersticial o edematosa, que vendría a ser como una pancreatitis leve. Ahora, la injuria vascular conlleva cambios citoestructurales, a insuficiencia microvascular in situ y a mayor daño pancreático. Entonces, el daño, la liberación de las enzimas pancreáticas daña el endotelio, y al dañar el endotelio va a producir una disfunción del endotelio vascular y se va a afectar además el intersticio intercélulo pancreático con las células acinares, ¿no?
Y entonces, este mecanismo de injuria microcirculatoria ya está bien establecido y se ha podido comprobar en experimentación animal, tanto a nivel de corazón e intestinos como de la musculatura esquelética, pero también en el ser humano. La injuria por reperfusión. La reperfusión, que es la injuria por la reperfusión en una zona que está hipoperfundida, la perfundimos con oxígeno, ¿no? con sangre bien oxigenada, pues va a haber un daño de injuria por reperfusión debido a la liberación de radicales oxidrilo. Esto puede causar, esta reperfusión puede causar incluso una mayor injuria. La importancia de esta injuria microcirculatoria puede ser apreciada por la agresividad, ¿no es cierto?, con la que estos pacientes se deshidratan, ¿no? Y que deben recibir reemplazo de líquidos para un buen manejo de la pancreatitis aguda. Se ha visto que el paciente con pancreatitis es un gran quemado, por lo tanto necesitamos darle líquidos, y en el manejo de la pancreatitis pues hay horas de oro, y son las primeras 2, 3 horas que hay que empezar a manejar la pancreatitis, así como la hora de oro del paciente politraumatizado, las 6 horas de oro del paciente con infarto de miocardio, pues todo tiene horas. El riñón también tiene sus 90 minutos en el cual puede soportar hipoxemias, pero anoxemias totales, pero tiene su tiempo, y cada persona inclusive tiene su tiempo. Otros mecanismos relacionados con el alcohol, tenemos la generación de productos del metabolismo del alcohol etílico, en sus formas de acetalaldehído y ésteres etílicos de ácidos grasos, la activación de células pancreáticas por mecanismos de estrés que hemos visto, la movilización de colágenos y elementos proteináceos, el metabolismo oxidativo y no oxidativo que contribuyen a la disfunción mitocondrial. Ojo, esto es esencial. La disfunción mitocondrial es el preaviso, viene a ser el preámbulo, ¿no?, la antesala de la muerte del acino por dos mecanismos, por necroptosis y por apoptosis. ¿Cómo es esta alteración íntima mitocondrial? Se ha visto que en las mitocondrias hay unos poros, llamados pues, obviamente, ¿no?, poros mitocondriales, ¿no? La permeabilidad mitocondrial resulta de ¿qué? ¿Por qué se vuelve hiperpermeable la mitocondria? Resulta de la apertura de poros transicionales que facilitan el metabolismo del ATP. ¿Cuáles son esos poros? Tenemos los poros VDAC, que son canales aniónicos voltaje dependientes, poros VDAC, o también llamados canales aniones voltaje dependientes, localizados en la membrana externa mitocondrial. Luego tenemos otros poros que son los ANT, adenin nucleótido translocasa. Estos están en la membrana interna de las mitocondrias, son otro tipo de poros, estoy hablando citomolecularmente. Y luego tenemos otros poros que son las ciclofilinas D, en la misma matriz mitocondrial. La alteración de estos poros facilita pues mucho la transudación, etcétera, provoca secundariamente una depresión del índice NAD reducido, depresión de ATP, se pierde energía, despolarización sostenida transmembrana, lo cual va a ocasionar gran pérdida de potasio y finalmente la necroptosis y posterior necrosis del páncreas. Quimioatracción leucocitaria, estrés oxidativo y liberación de citoquinas. 3 cosas que tienen que ocurrir a más de la translocación bacteriana en esta fenomenología que estoy hablando de la fisiopatología de la pancreatitis. Mediante microscopía y radionucleidos usando indio 111, se demostró que hay gran invasión por macrófagos y polimorfonucleares al inicio de la pancreatitis. Ese es el aviso. Son los mensajeros, avisadores. Tanto en humanos como en animales se observó también activación del complemento, pero ¿cuál complemento? Especialmente del complemento 5A.
y que tendría un rol de reclutamiento de los inflamasomas y de las células flogósicas. ¿No? Los inflamasomas son conjuntos de proteínas que tienen una proactividad proflogósica, que conforman conjuntos de proteínas, los inflamasomas. Se ha visto que el complejo 5A, también tiene un efecto, en la otra cara de la medalla, tiene un efecto también, pero pequeño, antiinflamatorio. ¿En qué casos? En casos de que la pancreatitis inicie el compromiso de la injuria pulmonar aguda. Entonces el complemento 5A está tratando de evitar el compromiso de la injuria pulmonar aguda, que va a terminar en algo muy serio, un síndrome de distrés respiratorio agudo, post-pancreatitis. Granulocitos y macrófagos activados liberan citoquinas, y aquí ya vemos con más calmita esto que he hablado, donde se libera factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6, la 8, metabolitos del ácido araquidónico como las prostaglandinas, el factor PAF, factor activador plaquetario, leucotrienos con actividad broncoconstrictora, enzimas proteolíticas y lipolíticas, metabolitos reactivos del oxígeno que están provocando el estrés oxidativo, los cuales sobrepasan la actividad de los scavengers, que son los barredores de los sistemas antioxidantes endógenos. Necrosis pancreática. Ahora ya llegamos a la necrosis pancreática. Todos los elementos citados interactúan con la microcirculación pancreática para incrementar la permeabilidad vascular e inducir ¿qué? Trombosis e hemorragia. Trombosis y hemorragia, desencadenando pues la necrosis pancreática. Las proteínas de calor, de shock de calor, las proteínas de shock calor, las angiotensina 2, la sustancia P, la ciclooxigenasa tipo 2, son candidatos que se han descrito, no tan recientemente, pero se han descrito como factores patogénicos en la pancreatitis aguda. Estas proteínas de shock de calor pueden cumplir también un rol a veces protectivo, ¿no? Esto está bien marcado aquí, eso lo dice Chang y sus colaboradores en un artículo de pancreatitis aguda en modelos de animales y avances recientes en investigación básica, ¿no? En la revista Páncreas. Traslocación bacteriana. Esto es algo serio. Esto es algo serio. El intestino, en condiciones normales, si nos ponemos aquí, previene la traslocación bacteriana hacia la circulación sistémica por medio de una barrera que consiste de microbiomas. Están de moda los microbiomas. Actualmente se habla mucho de microbiomas, ¿no? Que son el origen de las especialmente de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y esto estaría dado por la alteración de ese microbioma del intestino que lleva a la traslocación bacteriana, ¿no? Durante la pancreatitis, el efecto barrera se disfuncionaliza, esta barrera, que evita que penetren los bacterios dentro de la circulación, ¿no? Esta misma traslocación bacteriana, misma que es la base de la sepsis o la infección sistémica. La ruptura o el desequilibrio se debe a varias causas, entre ellas, ¿qué está pasando a nivel intestinal? El paciente está deshidratado cuando llega a perder más de 6 litros, ha entrado en hipovolemia, en isquemia, ha hecho shock y ha formado shunts arteriovenosos y alteraciones del medio interno. Todo eso está ocasionado por la deshidratación del paciente con la pancreatitis. La mayoría de las infecciones en la pancreatitis aguda son causadas pues por microorganismos entéricos comunes, porque a eso lleva la traslocación bacteriana, la sepsis. El más citado viene a ser la Escherichia coli. Normalmente es un colonizador, no patógeno, a eso llamamos
llamamos colonización. A ver, veamos. Infección es cuando el agente patógeno es patógeno. Y todos estamos colonizados, todos los que vamos al hospital normalmente estamos colonizados por muchos bacterios que están en todas partes, en nuestro organismo, en todas partes, en nuestro organismo, pero no haciendo pues ninguna función. Están casi como comensales, diremos así. Pero cuando se produce la translocación bacteriana, estos pasan a la circulación sanguínea y hacen sepsis. El paciente hace una sepsis. Y eso es la puerta de entrada para la disfunción orgánica múltiple. Ahora bien, las consecuencias de la translocación bacteriana, pues en la pancreatitis aguda, pueden ser letales, diríamos que mortales, ¿no? Más que letales, mortales, ¿no? La infección bacteriana in situ de los tejidos, pues, ocurre con cierto grado de frecuencia, ¿no? Y la medicina basada en evidencias nos habla de que un 30% de pacientes con pancreatitis aguda hacen disfunción orgánica múltiple con base séptica. Ahora bien, desde los años 90, se han venido implementando una serie de medidas para evitar precisamente este fenómeno de la translocación bacteriana. Esto en todas las unidades de terapia intensiva del mundo se ha intentado manejar esto de la translocación bacteriana. Se intentó en la década de los 80s y 90s, se utilizó mucho la pasta del SDD, esta pasta que está aquí, que quiere decir la descontaminación selectiva del tracto digestivo, que se hacía con una pasta que tenía antibióticos no absorbibles y que se los utilizaba en una pasta que era hecha por la farmacia del hospital. Esto se hacía en Europa, en todos los países de Europa, que son los primeros que han utilizado esta pasta, en base a antibióticos que sean contra gram positivos, gram negativos, contra hongos, utilizaban la polimixina B como base y hacían una pasta que se ponía en todos los orificios del organismo, nariz, en la orofaringe, en las regiones anales, en fin, en todos los meatos urinarios. Y esta pasta se aplicaba también más diluida por sonda nasogástrica hacia la cámara gástrica para evitar la translocación precisamente, pero en algunos casos ha dado muy buenos resultados. Hay cientos de estudios, pueden ustedes ver estos estudios. Aconsejo que vean el estudio del SDD y el régimen de SPEAR del profesor M.C.A. Ledingham, Ian M.C. Ledingham, que han dado o sea, él utilizaba al mismo tiempo un antibiótico de profilaxis, una cefotaxima. Todas estas pastas han dado resultados, en algunos casos han dado mejores que en otros casos, en otros hospitales, pero se sigue estudiando cómo se puede evitar la translocación bacteriana, ¿no? Se ha visto que la nutrición enteral y ayunal o gástrica, ya sea por sonda percutánea o nasoyunal, ya ha sido ampliamente utilizada en diversos hospitales del mundo y está evitando la famosa translocación bacteriana. Bien, mutaciones genéticas en la pancreatitis hereditaria. Las mutaciones genéticas pueden ocasionar la activación prematura de los gránulos de decimógeno pancreático dentro del páncreas. Y si se activan los gránulos de decimógeno,
se induce la pancreatitis in situ y la autodigestión del páncreas. Estas mutaciones podrían estar dadas por proteínas reguladoras como la CFTR, que es una proteína reguladora, ¿no?, por mutación. Esta CFTR viene a ser un gen regulador de la conductancia transmembrana para la fibrosis quística. ¿Qué es el CFTR? Un gen regulador para la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Este gen ocasiona mutaciones que pueden condicionar un jugo pancreático más ácido, más concentrado, que lleva a una obstrucción ductal, ¿no?, con una hipertensión intraductal, y provocando una activación de los gránulos de decimógeno y la conversión de tripsinógeno en tripsina y la autodigestión, primero in situ y luego propagada peripancreática del páncreas. Hasta el momento se han confirmado más de 850 mutaciones de este gen regulador de la conductancia transmembrana para la fibrosis quística. Ahora, cambios tempranos que evitan la autodigestión del páncreas. Equilibrio tripsina y antitripsina. Y aquí entramos a hablar ya de cómo se puede defender, cómo nos defendemos normalmente, porque a veces no hacemos pancreatitis. Así como el sistema digestivo tiene sus factores de defensa y sus factores agresivos, sea el estómago, hay un equilibrio entre factores defensivos y agresivos. El páncreas también goza de su línea de defensa, ¿Y quiénes están en esta línea de defensa? Pues en la primera línea de defensa tenemos al SPINK1, que viene a ser un inhibidor de la secreción de tripsina pancreática, el cual inactiva 20% de la tripsina activada. O sea que ya se ha convertido el tripsinógeno en tripsina, viene el SPINK1 y lo inactiva, lo vuelve a inactivar. Segunda línea de defensa es la autólisis de la tripsina prematuramente activada, evitando pues precisamente la autofagocitosis. La ausencia de este mecanismo condiciona la pancreatitis heredable, no se olviden, ¿no? Esta segunda línea, que es la autólisis de la misma tripsina prematuramente activada. En la tercera línea de defensa teníamos la activación enzimática de la mesotripsina y la enzima I, encargadas de lisar e inactivar, ni bien se activa el tripsinógeno en su camino a formar tripsina. O sea, en la tercera línea lo que se va a bloquear es al tripsinógeno para que no haya tripsina. Y en la cuarta línea tenemos antiproteasas como la alfa-1, la antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, que están trabajando en el intersticio pancreático. Entonces, estas son las 4 líneas de defensa con las cuales el páncreas evita su autodigestión cotidianamente. Y habíamos dicho, vamos a hablar de la catepsina B, que hablamos de él. La catepsina B se activa en fases más tempranas de la pancreatitis aguda, es una de las primeras, y tiene la función pues de convertir el tripsinógeno peptídico dentro de la vacuola acinar en tripsina, y así facilita la activación de tripsina en el lecho pancreático y la autodigestión. Anulamos a la catepsina B y no va a haber más autodigestión. O sea, el objetivo de la terapia tiene que ir a inhibir a la catepsina B. Bueno, entre los muchos otros objetivos que tiene que tener la terapéutica. Ahora, la pancreatitis radica pues en un completo desequilibrio entonces entre factores proinflamatorios y factores antiflogósicos. Pancreatitis y respuesta sistémica. En la pancreatitis y la respuesta sistémica tenemos que pensar que vamos a tener las siguientes respuestas sistémicas. A causa de la pancreatitis vamos a tener desde un distrés hasta complicaciones metabólicas. El distrés, vamos a ver en primer lugar al distrés. El distrés va a estar dado por, va a ser un daño secundario a una microtrombosis microvalvular, microvascular, micropancreática. Está inducida ¿por qué? Por una activación. ¿Quién produce eso? La fosfolipasa A en su variedad lecitinasa, la cual digiere a la lecitina
que es uno de los mayores componentes del surfactante. Es por eso que hay distrés respiratorio agudo en la pancreatitis, ¿no? A partir de la lecitinasa, y esta lecitinasa digiere a la lecitina, que es el componente, ¿no? Es uno de los componentes moleculares proteicos del surfactante, ¿no? La lecitina. Son ácidos grasos. Estamos hablando de ácidos grasos. El surfactante está compuesto de dipalmitil, miristoil, lecitina, o de palmitil, miristoil, lecitina, o solamente dipalmitil, lecitina. Entonces, estas lecitinas van a ser destruidas por el hecho de la activación de la fosfolipasa A inducida por la pancreatitis y va a provocar ARDS, o sea, sirve de distrés respiratorio agudo. Va a haber también derrame pleural y esto está dada por la elastasa. La elastasa va a salir hacia la circulación y va a provocar un daño citotóxico a nivel de las células más periféricas al alveolo de la unidad alveolo pulmonar y va a producir el derrame pleural, ¿no? Con trasudados que pueden llegar a ser exudados. Luego vamos a tener la injuria renal aguda, o sea que la insuficiencia renal aguda va a estar dada por la severa deshidratación del paciente. El paciente se va a deshidratar y va a llegar casi choqueado, hemos dicho que es como un gran quemado, y si no implementamos pues los líquidos debidos en el momento debido y en cantidades adecuadas, ese paciente con el pasar de las horas va a llegar a ser una disfunción renal, una disfunción glomerulotubular para terminar en una injuria renal propiamente dicha, ¿no? O intraparenquimatosa renal, con lo cual se va a complicar el cuadro, porque paciente que tiene ya fracaso renal agudo es un paciente con menos posibilidades de salir porque ya no filtra, ese riñón no filtra, ya no hay espacio para poder utilizar, ya no hay base, que es el base, el volumen arterial circulante efectivo está totalmente decrecido, entonces no tenemos espacio donde poder administrar los líquidos y medicamentos. Luego tenemos por la misma hipotensión arterial y la deshidratación un estado de shock, pero de verdad, shock hipovolémico, ¿no? Porque ese paciente está en un verdadero estado de shock, ¿no es cierto?, hipovolémico, porque ha perdido más del 10, 15, hasta el 20% o más de sus líquidos y entra en un shock. Y ese shock obviamente va a producir una hipoperfusión y eso va a llevar a una hipoxemia y esa hipoxemia va a llevar a una acidosis láctica metabólica tipo A. Bien, luego tendremos una depresión miocárdica, no solamente disfunción miocárdica, una depresión miocárdica secundaria al shock, y esto es porque se han liberado también algunos péptidos vasoactivos y a una famosa citoquina que es la citoquina MIF, que es la citoquina llamada factor depresor del miocardio, y entonces va a entrar ese miocardio en una fase de respuesta débil, una capacidad inotrópica debilitada, ¿no?, debido al MIF. Por lo tanto, el gasto cardíaco de ese paciente con pancreatitis va a bajar, va a disminuir, y al disminuir ese gasto cardíaco secundario a una inhibición de la capacidad contráctil del miocardio, va a agravar el shock y va a agravar la hipoxemia tisular de todos los órganos. Pero al mismo tiempo, así como hay esta disfunción miocárdica, por lo general, en la disfunción miocárdica, como estamos viendo, hay una depresión. Por lo tanto, hay una disfunción sistólica. O sea, la fuerza contráctil está deprimida. Es una disfunción sistólica más que diastólica en la pancreatitis aguda, ¿no? La causa, esos péptidos, ¿no?, factores depresores y esos péptidos vasoactivos. Luego podrá llevar esto también a todas las, mediante el estado de shock e hipoperfusión tisular de varios órganos, pues varios órganos van a entrar en hipovolemia, y la hipovolemia y hipotensión, pues todos los órganos que estén en ese organismo se van a ver afectados y el paciente va a ser una disfunción orgánica múltiple. Dentro de las complicaciones metabólicas,
tenemos que el paciente va a hacer una hipocalcemia, va a ser una hiperlipidemia, una hiperglicemia a veces, hipoglucemias, y las hiperglicemias no son buenas, y tampoco las hipoglucemias, y una cetoacidosis diabética. Obviamente, al destruirse el páncreas no va a haber insulina, no se va, las células beta del páncreas no van a producir insulina, por eso se va a producir una cetoacidosis diabética. Ahora, la patogénesis de la hipocalcemia es multifactorial y incluye entre ellas que mucho del calcio se gasta en los jabones que se forman en la pancreatitis necrótica. Se forman unos jabones porque hay gran eliminación de calcio y se forman jabones. También se debe, esa hipocalcemia, hay un imbalance hormonal, hay una disfunción de la glándula paratiroides, por lo tanto a eso se debe la hipocalcemia. Hay una insuficiencia de la paratiroides y no hay una correcta correlación entre calcio y fosfatos. También va a haber una alteración, una disfunción en la producción de calcitonina y de glucagón, ¿no? Y por último, la unión del calcio con los ácidos grasos libres y complejos ácido-albumínicos va a terminar en una translocación intracelular de calcio. Entonces, todas estas complicaciones son comunes y pueden ser muy severas en pacientes con pancreatitis necrótica o necrohemorrágica. Estas complicaciones metabólicas serán menos severas en pacientes con solamente un edema pancreático o una pancreatitis intersticial. Sin embargo, 50% de los pacientes con pancreatitis necrotizante hemorrágica van a desarrollar disfunción orgánica múltiple. Y esta complicación no puede predecirse por el grado de la necrosis o la presencia o ausencia de necrosis. Muchos estudios sugieren, ¿no?, que hay una concentración tisular incrementada de migración de macrófagos que vendría a ser un factor crítico en la patogénesis y la fisiopatología de la pancreatitis aguda severa. Como mediadores activos de la pancreatitis que estamos viendo ahora, tenemos pues a la fosfolipasa, a la elastasa, y hemos hablado del papel de la fosfolipasa, de la elastasa, mientras hemos explicado esto, la tripsina, citoquinas, factor de necrosis tumoral, el PAF, el MIF, factor antiagregante plaquetario, el MIF, factor inhibidor del miocardio, todos liberados a la circulación a partir de un páncreas inflamado y en proceso de necroptosis yendo a la necrosis pancreática. En la clínica, la clasificación, tenemos la pancreatitis leve, moderada y severa. La leve se caracteriza por la ausencia de disfunción orgánica y ausencia de complicaciones, ya sean locales o sistémicas. La moderada, ya hay una falla orgánica, pero transitoria, de 48 horas. Y hay complicaciones locales y sistémicas, pero sin falla persistente. O sea, hay una falla, pero es menor, no llega a ser mayor de 48 horas. Y la pancreatitis severa ya se caracteriza por falla orgánica múltiple, que son más de 2 órganos involucrados, que pueden involucrar uno o más órganos. O sea, con 2 ya estamos hablando de disfunción orgánica múltiple. En sintomatología vamos a tener al examen físico pacientes con pancreatitis moderada. A veces pueden presentar dolor epigástrico no muy marcado, doloroso a la palpación epigástrica. Pacientes con formas severas presentan un dolor generalizado en todo el abdomen, mucho más exquisito a la palpación abdominal. Los pacientes pueden cursar con distensión abdominal, otra forma de presentación, con hipoactividad intestinal. Eso ustedes ponen el estetoscopio a nivel del colon transverso y no hay, por lo general, no hay sonidos, ¿no? Esto es por un hilio secundario a la inflamación. Pacientes con ictericia por enfermedad obstructiva biliar, pueden encontrar también este tipo de pacientes con pancreatitis e ictericia, ya sea por calculosis o una coledocolitiasis, que tienen que ser estudiados para descartar el edema, además un edema de la cabeza de páncreas, ¿no?
y la presencia de ictericia crónica en los sujetos que con sospecha de pancreatitis crónica, con épocas de remisión y aparición, tiene que hacer sospechar un tumor de cabeza de páncreas, donde cuando crece el tumor, pues este produce la obstrucción, una ictericia obstructiva a predominio de la bilirrubina conjugada, y cuando se necrosa ese tumor, pues deja de obstruir las vías del colédoco, las vías biliares o sea, las extrahepáticas, y entonces la ictericia baja un poquito. O sea, es una ictericia en pus, en oladas. Y clínicamente, obviamente, el dolor, ¿cómo se va a presentar? Aquí es el examen físico, el dolor. Tengo la sospecha que se ha saltado un slide, pero el dolor se lo va a presentar por lo general en epigastrio. Cuando la pancreatitis es leve, no hay más que un pequeño malestar en epigastrio. En la moderada ya puede haber dolor en epigastrio o puede estar localizado en hipocondrio derecho, y en la severa ya el dolor es en todo el abdomen y apenas se palpa, la palpación superficial ya hay dolor, y el paciente tiene que adoptar ciertas posturas para evitar. El dolor de la pancreatitis normalmente es referido hacia la espalda baja, ¿no? Ese es el dolor típico de la pancreatitis, ¿no? Muy bien. La pancreatitis aguda, severa, que cursa con fiebre, taquipnea, taquicardia, hipoxemia, hipotensión, gran deshidratación, con pérdidas de líquidos mayores a 6 litros, con signos de Cullen o Great Turner, serán hallazgos indicativos de hemorragia retroperitoneal y posible necrosis pancreática hemorrágica. 3% de los pacientes con pancreatitis aguda se presentan con estos datos. Solo un 3%, gracias a Dios. Son raros, pero no deben ser excluidos los pacientes con nódulos subcutáneos debido a necrosis grasa subcutánea. Esto se puede ver, y traigo un slide para ello, o ser una paniculitis. Esto ocurre en las extremidades distales, pero puede aparecer en cualquier lugar. Las causas de otra naturaleza han sido descritas, las vamos a ver en el slide correspondiente. Bien, y aquí tenemos el famoso signo de Gray-Turner, que viene a ser esta equimosis, ¿no?, en los flancos. Aquí estamos viendo acá y acá, ¿no? Luego tenemos esta es la de Gray-Turner. El signo de Cullen es esto mismo, pero a nivel de periumbilical. Lo mismo, igualito, pero a nivel periumbilical. Eso es Cullen. Y este es el signo de Gray-Turner, ¿no es cierto? Equimosis en los flancos. Este es un slide de UpToDate, por supuesto. Luego aquí vemos una ecografía, un ultrasonido de la vía biliar que está mostrando un cálculo, señala la flecha un cálculo, y aquí tenemos la famosa sombra sónica, porque todo cálculo produce una sombra sónica, ¿no? Entonces el cálculo está aquí apuntado por la flecha, y aquí la cabecita de flecha está apuntando la sombra sónica del cálculo, ¿no es cierto? No hay un engrosamiento de la pared biliar, como ustedes pueden ver. Todo esto es todo el gallbladder, o sea, eh, no hay engrosamiento para nada, pero sí se ve el cálculo perfectamente en la vesícula. Todo esto en negrito es pues la vesícula. Acá tenemos una pancreatitis necrotizante con necrosis peripancreática. Este es un scan, dice, de un hombre de 34 años. Aquí está la espalda, hacia adelante de la espalda. Aquí tenemos parte del hígado, estos son los riñones, por si acaso, y dice que revela en la flecha, esta flecha revela un aumento, dice, homogéneo del páncreas. Hay un aumento homogéneo del páncreas, pero dice, hay evidencia de necrosis peripancreática, y aquí está la necrosis con la cabecita de flecha, negrita, negrita, negrita. Aquí está más edematizado y aquí negrito, necrosis peripancreática. Necrosis es el páncreas, peripancreática. Y aquí están los órganos, la columna vertebral, riñones,
el hígado. Muy bien. Aquí tenemos otra tomografía que en un hombre de 20 años, en una mujer de 20 años con pancreatitis aguda. La imagen axial del CT scan, muestra una necrosis pancreática con una región sin aumento, ¿no? Una necrosis pancreática con una región sin aumento en el cuello y en el cuerpo del páncreas. Entonces, hacia dónde estaría el cuello, estaría hacia este nivel, y el cuerpo del páncreas, y hacia aquí atrás, hacia el vaso, estaría la cola del páncreas, ¿no? En el cuello, en el cuerpo del páncreas. Entre las dos flechas es esto, ¿no es cierto? Dice la imagen del corte axial, muestra una necrosis en una región que no está muy evidente entre el cuello y el cuerpo del páncreas, este es el cuello y el cuerpo del páncreas, entre las cabezas de flechita. En el espacio pararrenal anterior, aquí están las glándulas renales, en el espacio pararrenal anterior hay una flecha, hay una acumulación de líquido que contiene zonas de necrosis, y aquí están una, dos, yo veo tres, hasta cuatro zonas de necrosis en la flechita. Qué interesante, es una muy bonita lámina esta también, de una colección necrótica aguda del páncreas. Si hay colecciones necróticas en el Baltasar con dos o más, hablamos de un Baltasar E. Acá tenemos una pancreatitis intersticial aguda con colecciones líquidas peripancreáticas, ¿no? Aquí tenemos, se revela una pancreatitis intersticial aguda con una colección líquida peripancreática alrededor del cuerpo y la cola del páncreas. Aquí está el cuerpo y aquí está la cola del páncreas, y aquí están las colecciones peripancreáticas alrededor de la cola del páncreas, ¿no? Las cabecitas de flecha. Y hay una cierta heterogeneidad, ¿no? Moderada, que está un poquito más aumentada y que dibuja muy bien el páncreas, ¿no? La cabecita del páncreas, su cuerpo y su colita. Perfectamente. Y aquí las colecciones líquidas peripancreáticas en ambas, pero en esta se ve mejor. Interesante. Y aquí esas necrosis que habíamos dicho, subcutáneas, los nódulos inflamatorios en las piernas a nivel distal, ¿no? Esto llamamos paniculitis pancreática. En todos los años que hemos estado trabajando en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, casi 25 años, 24 años, para ser más exacto, nunca he visto esto, nunca he visto una paniculitis pancreática, hay que ser sincero, pero sí he visto el signo de Cullen varias veces, el signo de Great Turner también lo he visto, no varias veces, pero lo he visto. El diagnóstico diferencial de las hiperamilasemias. Aquí tenemos enfermedad pancreática, todas estas, las enfermedades intestinales, desde la parotiditis, trauma, cirugías, radiación, cálculos, obstrucción, infartos, las amilasas por malignidad, ¿no? Las acidosis y cetoacidosis, la falla renal, las macroamilasemias, ¿no? Estas son todas las que de las hiperamilasemias y las isoformas, ¿no? Las isoformas predominantes de amilasa, ¿no? Todas son pancreáticas, algunas son amilasas salivares o pancreáticas en la acidosis o cetoacidosis, en la insuficiencia renal salivar o pancreática, en la macroamilasemia son macroamilasas, obviamente, enfermedades desde los tubos de falopio, son salivares o pancreáticas en las misceláneas, en alcoholismo, anorexia o cirrosis. Condiciones que están asociadas a lipasa sérica elevada, desde la pancreatitis aguda crónica, la insuficiencia renal, la colitis aguda, nos vamos hasta llegar a las drogas, ¿no? A las drogas. Muy bien, eso hay que darle una leidita a este diagrama.
Y este es el score de Marshall modificado para la disfunción orgánica múltiple que se utiliza bastante en la pancreatitis, pero también se utiliza actualmente el score de SOFA. Por favor, el score Quick SOFA que habíamos avanzado en las clases de sepsis, inflamación, Quick SOFA con las últimas líneas guía para este año 21 que han salido de la sepsis, del manejo de la sepsis, las últimas líneas guía que han salido en este mes prácticamente, en octubre, fines de septiembre, octubre, pues están descartando, ya no se toma en cuenta el Quick SOFA, ya no, sino el SOFA sí. Y para la pancreatitis este score modificado de Marshall, ¿no es cierto?, que involucra pues la PAFIS respiratoria, dándoles scores de 0, 1, 2, 3 o 4 puntos, la creatinina renal, ya sea en micromoles, sérica, la creatinina sérica, las presiones sistólicas vasculares, la presión sistólica en milímetros de mercurio y el oxígeno suplementario en medio ambiente 21% de FiO2 con 2 litros 25, 4 litros 30, de 6 a 8, 40 y de 9 a 10, 50 de FiO2 y con esto se hace un score de 2 o más en cualquier sistema, define la presencia ya de una disfunción de un órgano. Y acá tenemos los famosos scores, el de Baltasar, que se ha dicho que es de tomográfico, que lo pueden buscar en Google tranquilamente, está dado por grados A, B, C, D, E. ¿No? En A serían páncreas normal, en el Baltasar estoy hablando, este es el score de severidad, el índice de severidad. No, ahora estoy aprovechando esto para hablar de Baltasar. A sería páncreas normal, el B sería algo de pancreatitis inflamatoria, el C ya hablaríamos un poquito ya de inflamación pancreática, ¿no? Peripancreática. En el D ya tendríamos necrosis y más de 2 colecciones líquidas alrededor de un páncreas necrosado, pues estaríamos hablando de la clasificación E de Baltasar. Entonces, estoy aprovechando este score de severidad que de algo sirve, más o menos aproximado, para hablar de Baltasar. Entonces, entonces aquí tenemos necrosis pancreática, si no hay, es 0, menor de 32, de 30 a 54 y mayor a 56. La sumatoria de cualquiera de estos más estos nos dan un puntaje de 10 como máximo. Este es el score de severidad. Luego tenemos el score de Ranson-Pasternak. De Ranson está dividido en 2 por si acaso. Hay un score de Ranson para la pancreatitis alcohólica y otro para la de causa biliar. Por favor, son 2 diferentes, tomar notas, sacar foto esto y aprenderse, por favor, porque esto puede entrar al examen, ¿sí? A la admisión se toma en cuenta mucho. A la admisión hay que hacer también hematocrito, ojo. ¿Por qué? Porque a las 48 horas tenemos que ver si el hematocrito ha descendido en más del 10% para hablar de necrosis y hemorragia pancreática, ¿no? Por eso es importante el hematocrito, ¿sí? De entrada hay que hacer hematocrito y a las 48 horas también hay que hacer hematocrito y luego los otros que más bien están en miligramos y por decilitro y no está en micromoles o en milimoles como debería ser. Muy bien, esos son los 2 scores que tienen que manejar muy bien para el examen, incluyendo el de Baltasar, son 3. Dentro de los laboratorios, tenemos varios laboratorios, como ser el de la amilasa sérica, tenemos el de la amilasa urinaria, la lipasa sérica. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? Bueno, normalmente lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico de amilasemia, pedimos para las primeras, amilasemia, para las primeras 24 horas y amilasuria a partir del segundo día, ¿no? Eso sería a partir del segundo día, la amilasuria. Entonces hacemos el score de lipasa sérica también a la admisión. Luego tenemos el famoso TAP,
que se está usando afuera, en nuestro medio no sé si tenemos, péptido de activación del tripsinógeno, luego tenemos el tripsinógeno 2, urinario y sérico, que es otro de los test que se puede utilizar y que están utilizando afuera. Luego la fosfolipasa, en nuestro medio se hace fosfolipasa, estos no se hacen, la carboxipeptidasa, la colipasa y la carboxilester, la carboxilester, esta no tampoco, y marcadores inmunológicos. Eso tampoco estamos haciendo en nuestro medio porque todavía no medimos niveles de interleuquina 6, 8 ni 10, ni de factor necrosis tumoral, tampoco niveles de elastasa, ni polimorfonucleares elastasa, ¿no? Y esto sí, y esto es muy fidedigno y se está utilizando en todo el mundo, se sigue utilizando y siempre se ha utilizado, la proteína C reactiva cuantitativa. En la pancreatitis es un fiel reflejo del proceso inflamatorio pancreático. Junto con, aquí hay que aumentar algo, la calcitonina, para ver si hay sepsis, la calcitonina y obviamente pedir lactato, para ver si no hay de fondo una acidosis metabólica láctica tipo B, tipo A, que con un lactato muy elevado ya nos está dando un mal pronóstico, mal pronóstico. Ahora, dentro de del manejo, principios básicos del manejo, lo principal es el manejo de medio interno inicial y rápido. O sea que ni bien se diagnostica se hace el diagnóstico de pancreatitis, hay que hacer el manejo del medio interno y empezar los líquidos endovenosos, ¿no? Que hay que darle al paciente según las líneas guía para el manejo de la pancreatitis aguda, ¿no? Según el grado de severidad, pues vamos a ir manejando la pancreatitis. Mientras más hipotenso esté el paciente, con seguridad vamos a tener que ya pensar en que puede ser una pancreatitis más severa. Y según los resultados laboratorio y la tomografía vamos a correlacionar nuestro manejo, pero debemos manejar en las primeras 2 a 3 horas toda pancreatitis y dando líquidos endovenosos y de preferencia lactato Ringer. ¿Eso por qué? Porque, bueno, ya hemos hablado bastante este año, el suero fisiológico, que no es fisiológico, al 0,9%, esto ya está demostrado, destroza el glicocálix, entonces es mejor utilizar Ringer lactato. Bueno, de todas maneras, para aliviar el dolor y los vómitos, vamos a utilizar también vamos a utilizar algunos analgésicos, ¿no? Analgésicos, esencialmente analgésicos. ¿Cuáles analgésicos? Bueno, se tenía en un momento, como el dolor es de lo que más se queja el paciente en la pancreatitis agudo, antes salía la Organización Mundial de la Salud, daba una escalera, así como para manejar el dolor del paciente con cáncer, pues daba también una escalera para la pancreatitis. Eso no se maneja. Si al paciente le duele, hay que darle pues el fármaco que se merece, ¿no? Que no le esté doliendo mucho. Ellos, los de la Organización Mundial de la Salud, proponían, por ejemplo, que en el primer paso habría que darles analgésicos, los NSAIDs o AINES, en un segundo paso un opioide de baja potencia, en una tercera escala un opioide de moderada potencia asociado a AINES y en una cuarta escala recién morfinomiméticos, ¿no? Asociados a AINES, ¿no? Y algún otro compuesto más. O sea, en otras palabras, eso no se cumple. Antes se tenía la mala impresión de que manejar morfina en la pancreatitis producía mayor espasmo del esfínter de Oddi. No, mentira, no es así. Ya no es así. Nosotros en la unidad de terapia intensiva hemos manejado todas las pancreatitis con algo más potente que la morfina, es el fentanilo. Fentanilo subcutáneo, así hemos manejado todas las pancreatitis y nos ha ido muy bien. En infusión subcutánea continua hemos manejado todas las pancreatitis con fentanilo, que es 80 veces más potente que la morfina. Y nunca hemos tenido más espasmos del esfínter de Oddi, sino todas las pancreatitis han marchado muy bien.
Muy bien, y se han cumplido nomás las estadísticas internacionales, ¿no? Por cada 3 pancreatitis, pues 2 salen adelante y una tercera, hablando de las severas, ojo, hablando de las severas, y una tercera a veces no sale. Entonces, hay un metaanálisis de un estudio hecho por Stigliano, es un italiano, y colaborados, que no hay evidencias, ¿no? que nos digan que no se debe usar morfina en la pancreatitis aguda. Y Stigliano es un intensivista italiano que tiene mucha experiencia en una unidad digestiva de terapia intensiva, ¿no? Mucha experiencia. Luego, antibióticos. Bueno, los antibióticos hay que utilizarlos. Siempre han recomendado los antibióticos, ¿no? Los antibióticos han sido recomendados, pero hay que darlos en la pancreatitis severa, ¿no? Y aquellos que están desarrollando sepsis, como una pancreatitis necrotizante. Si la pancreatitis es necrotizante, ya empezamos a dar, hay que dar nomás, hay que dar nomás. A veces hay que hacer necrosectomía, ¿no? Y a veces hay que hacer hasta una pancreatectomía, ¿no? Porque la necrosis es caldo de cultivo. Entonces, habrá que se recomiendan antibióticos, ¿no? Dependiendo de la severidad, pero hay que pensar siempre hasta en Clostridium, gram positivos, pero sobre todo gram negativos, coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, y también algunos anaerobios. Es por eso que dentro del arsenal de antibióticos podemos utilizar todos los carbapenens, el imipenem, el meropenem, algunas quinolonas, ciprofloxacina creo que le va a hacer cosquillas al paciente, ¿no? Hasta clindamicina, metronidazol para anaerobios de primera línea. Entonces, todos estos antibióticos que tienen buena penetración bactericida y que también penetran al tejido necrótico pancreático. Pero para cuando ya hay necrosis hay que operar. Ahí es alternativa de manejo quirúrgico cuando ya es una necrosis pancreática. Y si es una necrosis masiva, además hemorrágica, pues hay que entrar y hacer una necrosectomía. No queda otra, ¿sí? En cuanto a la somatostatina, al octreótido, hemos usado somatostatina y octreótido, no muchas veces, pero hemos usado como parte de nuestro manejo, ¿no? La somatostatina es un análogo de acción prolongada, ¿no? Con un efecto inhibidor de la función exócrina pancreática y previene la liberación y la reactivación intraacinar, ¿no? O sea que el beneficio es controversial. Hay estudios que revelan que el octreótido no tiene ningún beneficio en el tratamiento de la pancreatitis aguda, ¿no? Pero hay otros que sí dicen que avalan que sí hay, que por lo menos las complicaciones han disminuido, que la disfunción orgánica múltiple se ha llegado a evitar, algunos estudios. De todas maneras, la somatostatina y el octreotide no van a estar de más, daño no van a hacer, se puede utilizar, ¿no? Y obviamente habrá que ver si hay necrosis, el manejo será quirúrgico. Bien, una cosa que no hay que olvidar es la pancreatitis, porque dura 2, 3 a 4 semanas el paciente con pancreatitis en su manejo y está con ventilación mecánica muchas veces cuando hay ARDS, o sea, distrés respiratorio agudo. Entonces, aquí traigo una lámina muy interesante donde han hecho un estudio, ¿no? Entonces, el autor es Lee, Yi y Kwon, en las revistas son Investigación en Medicina Interna, Medicina Interna, son journals, y Gastroenterología y Patología. Los tipos de investigación de estos autores en metaanálisis, todos han hecho un metaanálisis, que es lo que se estila hoy en día, y los comentarios entre usar nutrición enteral versus parenteral. Obviamente el paciente está con sonda, obvio. El paciente ni bien ingresa, paciente diagnosticado con pancreatitis aguda, ni bien ingresa a la unidad de terapia intensiva, porque eso, se supone que ya es una pancreatitis severa, por eso está ingresando a terapia intensiva, se le debe poner una sonda nasogástrica, no se olviden, con eso van a evitar que haya más vómitos, porque los vómitos provocan mayor actividad de las lipasas, mayor actividad de los gránulos de simo que no, y
mayor autofagia. Y entonces una sonda nasogástrica es de entrada, si no es una sonda nasoyeyunal, que sería mucho mejor. Bueno, pero entonces, ¿qué dicen los comentarios? Dicen que la diferencia de nutrición enteral, que es A y parenteral es B, más infecciones se han dado en la parenteral. Obviamente estamos utilizando aminoácidos, lípidos, grasas por vía endovenosa, y aminoácidos y los lípidos son caldos de cultivo. No, por eso es que para manejar esto se utilizan campanas de flujo laminar, que nunca he visto en La Paz. Yo he pedido y una vez me han traído una que no era vertical, sino era horizontal y no me servía de nada. Pero de todas maneras, nunca me lograron comprar una campana de flujo laminar para preparar la nutrición parenteral. En otros países la nutrición parenteral la preparan los farmacéuticos en las farmacias de los hospitales. Estoy hablando de Europa. Muy bien. Entonces, Yi y sus colaboradores encontraron que se acorta la hospitalaria con la enteral. Lee dice que más infecciones hay en la parenteral, por supuesto, y la nutrición enteral, la A, es superior a la parenteral según Kwan. Ahora, en base a sondas, ya en terapias intensivas, en unidades de terapia intensiva, ¿cuál es mejor? ¿Una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal? Y vean ustedes, bien interesante, por eso he traído esta lámina. Su, Chang, Kumari y Etok dicen, las revistas son Investigación Gastroenterológica, Cuidados Intensivos, Journal de Gastroenterología Clínica y Gastroenterología Journal de Estados Unidos. Bien, tipo de investigación, estos ya no han hecho metaanálisis, han hecho RCT, que es el control aleatorio, hecho metaanálisis, estos han hecho aleatorios. Bien, comentarios acá. Entre la nasogástrica y la nasoyeyunal no diferencias, dice. Chang también dice, no hay diferencia, las dos sirven y muy bien. Bien, Kumari dice que hay y que no hay ninguna diferencia, que no hay más dolor ni nada, ha visto si había dolor, mejoraba el dolor o no, y que era igual el dolor, ya sea cuando se utiliza la nasogástrica o la nasoyeyunal, pensando en que el aporte, el hecho de tragar saliva inclusive activa al páncreas. ¿No? O sea, cuando pensamos en algo delicioso, el reflejo cefalogástrico ya hace que se active el páncreas. Si estamos pensando en una rica hamburguesa, estamos pensando en un rico sándwich de chola, entonces ya, de solo pensar, empezamos a secretar más saliva, y eso me está pasando, y obviamente mi páncreas ya lo estoy engañando, ¿no? Mi páncreas ha dicho, está entrando un rico sándwichito. No, y no está entrando, estoy pensando. Hasta eso hay que evitar en la pancreatitis. El paciente por eso tiene que estar ligeramente sedado para que no esté pensando en comida, ¿no? Y Etok dice que con la nasogástrica le ha ido mejor que con la nasoyeyunal. En todo caso, ambas son muy buenas, y la nasoyeyunal se puede hacer percutánea, una nasoyeyunal, y creo que esa es la mejor porque estamos lejitos ya del estímulo cefalogástrico duodenal, ya estamos lejitos con la nasoyeyunal. Entonces, mucho mejor si es la nasoyeyunal, pero eso es mi opinión personal, porque estos estudios son los que mandan. Luego de infusión endovenosa, ¿con qué reanimamos? Ya les he dicho, las primeras 2 horas, 3 horas, máximo 3 horas, ya hay que manejar una pancreatitis. Ya llegó el paciente deshidratado, ha estado ya con vómitos toda la noche anterior o el día anterior, en fin. O ya de borrachito ya estaba vomitando. Entonces, ya, imagínense el grado de deshidratación que tiene. Además, yendo al baño a cada rato por la cerveza, porque suelen tomar cerveza, es uno de los peores líquidos que puede haber. Muy bien, mejor no hay bueno, no hay alcohol. ¿Alcohol bueno? No me pregunten, no hay alcohol bueno, no existe alcohol bueno. Es como que me digan, ¿cuál es el mejor cigarrillo para fumar que hace menos daño pulmonar? No existe eso, no existe. Todos los cigarrillos producen daño pulmonar, todo alcohol produce daño hepático y puede producir pancreatitis. Muy bien, sea etanol o metanol o el alcohol de quemar, cualquiera. Muy bien. Entonces tenemos el estudio de Madaria, de Joal, de Cho, Sakul y de Wu y colaboradores en las revistas, en el Journal Europeo, Enfermedades Digestivas, Journal, Pancreatología, Journal, y Gastrología Clínica y Hepatología, los métodos aleatorios, metaanálisis y aleatorios que encontraron haciendo infusión endovenosa con cualquier otro que no sea lactato Zinger.
son estudios grandes que han hecho y han llegado a esta conclusión. No han usado, para empezar, vean ustedes, suero fisiológico, lo que yo vengo insistiendo, ya en la unidad de terapia intensiva en el año 2016 empezamos ya no a usar suero fisiológico para todo, porque antes todo el mundo usa suero fisiológico para todo, hasta para mantener vía. No. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, y en la unidad ya se había explicado, del glicocálix y el endotelio. Entonces, Ringer lactato es la opción, porque los otros son el cloruro de sodio es hiperosmolar, señores, destruye el glicocálix y eso produce una disendoteliosis, para empezar. Entonces, vamos. Líquidos, el Ringer lactato está asociado a menor nivel de números elevados en la PCR, en la proteína C reactiva. O sea, con el lactato Ringer, comparado con otros, se ha logrado mejorar hasta los niveles de PCR. Con lactato Ringer, este otro autor, menor riesgo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente. Este otro autor, con lactato Ringer, ha hecho la diferencia, el estudio comparativo con cloruro de sodio, con el suero fisiológico al 0,9%. Y este lactato Ringer es superior que el suero fisiológico, especialmente en las primeras 24 horas, he encontrado este autor. Hubiera sido lindo que valoren el lactato Ringer en relación al cloruro de sodio y cómo se conserva pues el glicocálix que está tapizando el endotelio vascular, señores, y eso es medicina genocitomolecular. Y luego, finalmente, pues, dice que menor flogosis que con otras soluciones. ¿Con quién? Con el lactato Ringer. Entonces, en conclusión, lo que les decía y les dije todo el año, lactato Ringer deberían utilizar en todas las unidades. En la lectura recomendada tenemos todos estos que ustedes tienen acá, y en el libro que publiqué, Fisiopatología clínica basada en casos problemas, publicado en Buenos Aires para todo Sudamérica, está muy bonita esta parte de pancreatitis. Les recomiendo, ahí están las escalas de IMSI, de Glasgow, de Baltasar. Está el tema, no estará con la última de actualización, pero tienen otros libros que pueden leer también, desde Medicina Interna de Harrison, Cecil, cualquier libro de fisiopatología clínica, cualquier libro de fisiopatología genocitomolecular, los libros de fisiopatología, Guyton Gannon, para repasar también fisiología, el up-to-date, mandatorio, señores, up-to-date, mandatorio, y cualquier revista indexada. Dicho esto, se finí, se acabó, pues nos estamos viendo en una próxima clase.